Bienvenidos al episodio 7 de mi podcast Evolucionando Juntos. Este nuevo episodio vamos a hablar de un término apasionante como es el ego. Y ya sabéis que en este podcast explotamos las claves y vamos explorando claves para vuestro crecimiento personal y profesional. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante y a menudo complejo, el ego. Esa voz interna que a veces nos impulsa, a veces nos protege, pero que también puede limitarnos y también tener nuestra parte saboteadora en todas nuestras oportunidades. Y para eso cuento conmigo, con un invitado muy especial. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad que incómodo de estar en el estudio, porque nunca había estado en esta situación, pero bueno, acompañado de ti, tratando el tema que vamos a tratar, encantado. Bueno, pues muchísimas gracias, porque aunque luego lo contaremos, ¿no? Es una idea que partió de ti en un momento dado, de tu propia valentía. Sí, un desliz. Sí, pero bueno, la valentía a veces se da la vuelta, ¿no? Sí. Bueno, os presento un poco a mi invitado, que yo tengo la suerte de coincidir con él en el máster de ventas. Somos los dos profesores en la Universidad de Alicante. Enrique Bueno es economista, lleva más de 33 años en activo como ejecutivo y directivo en empresas multinacionales. Ha compaginado su labor en departamentos comerciales y de marketing con la docencia como profesor asociado en la organización de empresas. Y es autor de varios libros, ¿no?, sobre economía y gestión de clientes. ¿Cuántos libros tienes? Pues yo, mira, empecé con un libro sobre el impacto que iba a tener la crisis inmobiliaria, que lo publiqué en 2004, la crisis vino en 2007, acerté, tuve suerte, y después otro sobre el problema de las pensiones, que va a ser inminente, ¿no? Pero a raíz de eso me animé a publicar algún libro sobre el jardín de los clientes, como la gestión de una cartera de clientes, marketing 0.0, o sea, marketing para principiantes, etcétera. Qué bonita metáfora, el jardín de los clientes. El jardín de los clientes, sí. Sí, porque es verdad que desde el mundo comercial nos han hablado siempre de que todo cliente cuenta, todo cliente es importante, el cliente es el que manda, y eso no es así. Uh-huh. O sea, hay clientes que cuentan y clientes que cuentan menos. Y también se equivocan. Y también se equivocan, y aparte que son menos relevantes para nuestra cuenta de resultados y hay que asumirlo, ¿no? Muy bien. Y además quiero contar que Enrique tiene una pasión increíble, ¿no? Que es tu pasión por la natación en aguas abiertas. Estás inmerso en medio de un proyecto ahora, ¿no? Sí, bueno, de esto no vamos a hablar mucho por si no se culmina. Sí, pero bueno, tengo la suerte de estar en el Club Atlético Montemar, en la escuela liderada por Rafa Ledo, y desde hace 5 años venimos entrenando con compañeros de la talla pues de Jorge Cribillé, de Rapa y tal, que pues han hecho Alicante, Ibiza o locuras de estar nadando 27, 30 horas. Y yo este año quiero hacer un mini proyecto que es cruzar la ría de Arousa, que parece sencillo pero no lo es, son unas 6 horas y media luchando contra la marea. Y la verdad es que estoy en ello. Abonarlo ya lo he abonado, apuntarme me he inscrito, me han aceptado. Y ahora el problema va a ser culminarlo, ¿no? Pero bueno, intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, pues te damos todo el apoyo. Sí. Gracias por estar aquí, sobre todo porque estás inmerso en un montón de proyectos y porque sé que es algo que me propusiste tú en su día, Sí, pero te estás acordando. que conste todo pero te estás rato. acordando mucho. Bueno, Sí. llevaba tiempo abordando esta palabra, ¿no? Que es el ego, ¿no? Sí. Que algo que hablamos mucho del ego, pero a veces no nos damos cuenta a dónde nos lleva, ¿no? O el exceso de ego, o muchas veces asociamos el ego con una persona como muy prepotente y no Sí. tiene por qué, ¿no? Totalmente. Entonces, por dar así una introducción al ego, antes de que Vale. me cuentes tú, ¿vale? Pues al final el ego, yo siempre digo que es nuestro yo ideal, ¿no? Pero a la vez es nuestro falso yo, lo que nos creemos que somos. Y es algo que vamos forjando desde que somos pequeños, con arreglo a donde nos han educado, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra educación. Y vamos engordando esa falsa identidad y haciendo una máscara, ¿no? Y el problema es que a veces creemos y nos identificamos más con la máscara que lo que hay detrás de la máscara. Y le damos mucha más importancia a la máscara. Y el problema muchas veces que tiene esa máscara es que está muy orientada hacia afuera, ¿no? Totalmente. La parte del ego, ¿no? Entonces, para mí, el ego es ese sentido del yo, tiene esa función evolutiva, porque nos ayuda a sobrevivir, porque nos ayuda a protegernos ante las amenazas, sobre todo en un punto de vista del ego ancestral, ¿no? El hombre que está en la caverna, en sobrevivir, en la sí, supervivencia. Sí. Sí. Cada vez tiene menos sentido ese ego, pero sin embargo nosotros seguimos dándole validez a ese ego.
Y el problema es cuando este ego se desequilibra, ¿no? El ego tiene su función, que es porque si no nos sentiríamos insignificantes ante la existencia, ¿no? Nos diluiríamos entre la existencia. Entonces tiene ese sentido, pero cuando se desequilibra es cuando se vuelve demasiado dominante, entonces puede nublar nuestro juicio, puede generar conflictos también en nuestras relaciones y puede hacernos perder oportunidades valiosas de conexión con los demás, que yo creo que es clave, ¿no? Sí. Y muchas veces cuando hablamos del ego hablamos de esas manifestaciones comunes, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que me dice, yo no tengo ego, y yo siempre me río. No, solo faltaría. Perdón por no tener ego. Y entonces, a mí me gusta mucho hablar del ego como la negación, como la proyección o como la racionalización, ¿no? Como las 3 respuestas. Cuando nos comparamos con los demás, cuando tenemos dificultad para aceptar las críticas o cuando tenemos esa búsqueda incesante de reconocimiento y de sensación de... exterior, sí. Exacto, de sentirnos válidos y parece que como que si no nos validan, no existimos, que eso Totalmente. es un poco de los miedos, ¿no? Esa sería un poco mi introducción, pero yo creo que me lo cuentes con tus palabras. Pues mira, yo no soy psicólogo, ni lo pretendo ser, ni tengo conocimientos de sanidad, ni de sanidad clínica, ni de nada. Pero es cierto que yo he tenido una vivencia toda mi vida personal y profesional con el ego muy controvertida, ¿no? Y por eso te animé a hablar del tema, porque yo lo he alimentado, lo he sufrido y me he deshecho de él, creo, hasta cierto punto, no del todo. Mira, para mí el ego es lo siguiente, es la visión que nosotros creemos que los demás tienen de nosotros mismos, ¿vale? Uh-huh. Es esa imagen que creemos que los demás perciben en nosotros. ¿Y nosotros no nos lo llegamos a creer? O sea, ¿es más hacia afuera? No, porque no somos tan tontos. O sea, nosotros sabemos que los demás nos consideran de una determinada manera, que puede ser muy superior a la real. Eso es lo que llamamos vulgarmente tener mucho ego. Uh-huh. Puede ser que coincida con la real, que es ser una persona muy equilibrada. Y puede ser dramático, que es que te menosprecien mucho y que tú te sientas menospreciado y ninguneado desde siempre, ¿no? Y es que tú pienses que los demás te miran muy por debajo de lo que es tu realidad. Vale, claro, la mayoría de personas tienen desajustes a lo largo de su vida. El problema es cuando esos desajustes permanecen. Yo siempre he pensado que el ego viene por factores exógenos, externos. ¿Qué quiero decir? Cuando de pequeño te dicen, ay, pero mira qué guapo es este crío, que no es mi caso, lo pongo como ejemplo, ¿eh? O cuando te dicen en el cole, mira qué listo que eres. O cuando, casualmente, tú obtienes un resultado inesperado en unas pruebas físicas, en unas pruebas intelectuales, en las relaciones con amigos. Tienes un resultado inesperado para tu propio yo conocido. Y en ese momento creas una imagen porque ves que todos te perciben de esa manera muy superior. Claro, ahí quiero parar un momentito porque me gusta mucho esto, ¿no? Porque hablamos del ego como las historias que nos contamos, las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, pero que a veces no nos las creemos. O sea, son historias que hemos ido construyendo, ¿no? Es como un constructo mental. Efectivamente, pero no son ciertas y lo sabemos. Uh-huh. O sea, no son ciertas y lo sabemos porque nosotros, ante todo, somos capaces de percibirnos a nosotros mismos. O sea, el autoconocimiento, la autopercepción, que se llama en psicología, es muy importante. Y cuando tú tienes una percepción de ti mismo, que siempre es la certera, y es muy discordante con la que tú crees que los demás ven en ti, es cuando, en el sentido de que los demás ven en ti una figura muy superior a la que tú realmente eres en alguna característica, en alguna competencia concreta, es cuando, para mi gusto, es lo que vulgarmente denominamos un exceso de ego, que mira qué ego tiene esta persona, y es algo que yo he sufrido durante muchísimos años, es dolorosísimo, porque por un lado te hace evolucionar, porque por no fallar a tu imagen social, uh-huh, la imagen que han construido los demás, o que tú mentalmente has creído que han construido los demás sobre ti, bueno, pues si desde pequeño te han dicho que es que eres muy bueno en las matemáticas, pues es cierto que tú cuando vas a clase de matemáticas te vas a esforzar por encima de los demás, porque quieres mantener ese nivel que crees que te han reconocido los demás en ti. Y eso hace que tú mejores, tú quieras ser una mejor versión de ti mismo, que sabes que no existe, uh-huh, pero tú vas a luchar por ella porque en algún momento, como te digo, ya sea por un resultado inesperado, sorpresivo, o por una percepción de alguien que te adoraba
o que no te había evaluado bien, bueno, te han puesto por encima de tu umbral de capacidades. Y en ese momento te hace evolucionar. El problema es cómo mantener eso en el tiempo. Claro, y luego también que muchas veces tú no lo has elegido. No, la cantidad de personas que es infeliz por mantener su estatus. Por mantener un estatus prestado. Totalmente. Porque y que, te lo han creado los demás. Yo lo sé porque yo a veces acompaño personas, te iba a decir avanzadas de edad, pero no, jóvenes, jóvenes de 55, 60, 65 por ahí, y que al final han elegido un trabajo que ni siquiera ellos han elegido, están en una evolución profesional que no les hace felices, pero son incapaces de negar este constructo. O sea, sí, porque para ellos es desaparecer socialmente. Ahí estamos hablando de la desaparición, o sea, ¿no? Es la desaparición social porque, imagínate, mira, yo he estado en muchísimas empresas a lo largo de mi vida, más por valía que porque no cumpliera, pero es cierto que he tenido una vida profesional muy dinámica, por decirlo de alguna manera, y si tú preguntaras por mí en las diferentes empresas y organizaciones que he estado, seguramente no coincidirían. O sea, en una me consideraban muy analítico y en otra muy creativo. En una muy vehemente, muy innovador, y en otra como muy tradicional y muy lento en la toma de decisiones. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, a aquella organización a la que he llegado y con la cultura que tenía esa organización cuando yo aterricé, alguien me puso un San Benito, me puso, este señor es así. Coincidió 2 o 3 resultados o 2 o 3 intervenciones mías para contrastar y quitar la disonancia cognitiva de que efectivamente es una persona muy analítica, y entonces tú te debes a ese rol que te han puesto y luchas por él. Claro, cuando ese rol coincide con una aspiración tuya o con una competencia natural que tú tienes, una habilidad innata que tú tienes, bueno, es un progreso excelente, ¿no? O sea, es ir luchando de manera agotadora toda tu vida por un yo mejor. Un yo ideal que va en línea con lo que tú eres. Pero como tú bien has dicho, cuando alguien te pone una etiqueta que ni por asomo deseas, que ni por asomo sabes que puedes asumir, pero que es la que te han puesto. Y el desgaste. El desgaste que te supone eso. Y claro, romper con eso es romper una parte de tu yo, porque el ego es una parte de tu yo. Termina siendo una parte de tu yo. Yo he acompañado en mis formaciones de coaching, que las hacíamos durante 9 meses, que era como una gestación, como un embarazo, y he visto esa ruptura de esos egos y ese dolor. Ese dolor, porque había personas que a mitad de curso me decían, entonces, ¿quién soy yo? O sea, qué gran pregunta. O sea, no soy esto, no soy mi coche, Totalmente. No soy mi puesto de trabajo, no soy tal. Entonces, ¿quién narices soy yo? ¿Y por qué no he podido mirar aquí antes? O sea, sí, además, fíjate, hay una anécdota que la he visto repetida en el tiempo, y a mí, que soy muy gamberrete y tal, pues me hace mucha gracia. Y es, yo he conocido compañeros que no digo que sean mediocres o no, bueno, son compañeros regulares, vamos a decir que no sobresalen en nada, pero por lo que sea, pues han llegado a tener un estatus en el que la empresa en eso sí que lo sabe manejar muy bien, inadecuadamente en algunas ocasiones, pero sabe manejar muy bien en el mundo capitalista, pues le otorgan un coche de empresa, ¿no? Y ese coche de empresa, a esa persona que hasta hace 2 días llevaba un Ford Fiesta, pues a ese señor le nombran X puesto, y lleva pues, un Mercedes, BMW o lo que sea de superlujo, ¿no? Un coche que jamás en sus sueños ni se habría comprado ni habría tenido. Pero como tú bien sabes, el coche es nuestro ego en la calle. O sea, nuestra vestimenta. Porque no podemos llevar las casas colgando. Las casas, ni los conocimientos, ni nuestras experiencias. El coche como que es un pequeño resumen, ¿no? Una carta de presentación en sociedad. Y a mí me ha dado por un lado es algo hilarante y por otro lado muy triste, ver cómo una persona en un solo día, y no te hablo de una persona, te hablo de muchos, he conocido muchos a lo largo de 30 y pico años, en un solo día cambiaban su manera de hablar, de andar y de gesticular. En un día. Solo por el hecho de que les hubieran cambiado el coche. O sea, un andar más tranquilo, un hablar más pausado, wow. Un acento mucho más pulido, y unos ademanes mucho más forzados, impostados. Y entonces te dan ganas de decir, oye, tan pequeñajos somos el ser humano, o sea, tan tonticos somos, hablando en plata, entre tú y yo en confianza, o sea, tan vacíos somos, que de pronto te otorgan un elemento esencial de tu imagen en sociedad, que es nada más y nada menos que tu coche,
con el que te vas, vienes, te conocen así los clientes, te ven los otros empleados, te ven en tu casa, en tu barrio, el vecindario y tal, en tu club de tenis, lo que sea. Y en ese momento tú te transformas esa noche hasta el punto de cambiar. Yo te lo digo y te lo puedo decir con varias personas, no con una ni dos, muchas. Cambian su manera de hablar, su manera de andar y dices, bueno, tan tontos son, ¿no? Lo que pasa es que es la definición que yo hago de ego. De pronto, un factor externo, que es el otorgarte un coche como una representación social, hace que tú pienses que has pasado de ser un señor Ford Fiesta a un señor Mercedes CLE, y en ese momento tú luchas por esa imagen que te han otorgado desde fuera y luchas como un bellaco. Cambiando tu voz, cambiando tu manera de andar, adecuándote a la nueva situación de una manera agotadora. Y cambiando incluso tu modus vivendi. O sea, puedes Totalmente. empezar a gastar en más cosas, a hipotecarte más. Incluso alguno de ellos a intentar leerse algún libro. Porque decían, debo estar a un nivel que lo precisa, ¿no? Y es realmente un camino que yo lo he sufrido durante, digamos, la explosión de mi carrera profesional. Después hubo otra explosión ya para abajo, pero la primera explosión, cuando yo rompí y salí de un entorno de una multinacional, un puesto medio a un puesto algo más directivo en otra multinacional del mismo tamaño, pues, y de pronto cambia en mi coche, yo empiezo a cambiar mi forma de vestir, las marcas con las que he visto, los entornos donde voy a comer, el nivel medio de carta que suelo pedir en los restaurantes, los interlocutores con los que hablo, cambio de una cultura de empresa a otra, tremendamente diferente. En esta otra gran multinacional, pues además se enseñaba mucho lo que cada puesto tenía, estaba muy explicitado, con lo cual yo creo, como además me dicen que soy un gran analista, que soy una persona muy racional, muy equilibrada y tal, pues yo me creo un papel que no era para nada lo que yo he sido siempre y de lo que estoy muy orgulloso. Una persona inquieta, ocurrente, creativa, muy currante, responsable, poco más, ni menos. O sea, que no está mal, pero ahí me creí pues en posesión de la verdad absoluta y estuve años desgastándome psicológicamente, años luchando contra ese ego que me hacía estar fracasando día a día. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que te decía antes, una persona sabe que no es ese ego que le han construido o que él cree que le han construido los demás, ¿no? Y aún no sabiéndolo, lo acepta y apuesta por él. Y ahí como, o sea, a ver, hay una parte que a mí me gusta, que la estás definiendo muy bien, que es esa parte de ego como impulsor, ¿no? Que está muy bien como motivador para conseguir mejores cosas, para tener más competencias, o sea, esa parte de impulsor está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el ego toma el control? Porque lo que me estás contando es un claro ejemplo del ego tomando el control de tu vida. Tomando el control. Ese personaje te supera, ese personaje lo adoras, lo anhelas, te ha gustado, digamos, has llegado a tocar el éxito, has llegado a tocar esa figura en la que tú jamás, de lo jamás estuvieras visto. ¿Y si de repente se desinfla, qué pasa? Y no, el que te desinflas eres tú, claro. Porque el ego sigue ahí. Todos los demás que han forzado ese ego sin querer hacer ningún mal a nadie, solo definiéndote o poniéndote etiquetas, que es algo muy de nuestra sociedad, porque creo que lo necesitamos los seres humanos, pero es cierto que a ti te agota, porque tú intentas cumplir. Y tú a diario sabes que no estás cumpliendo, entre otras cosas, porque no eres esa persona. Pero es un síndrome del impostor increíble, ¿no? Ahí síndrome del impostor que por un lado te ha venido bien porque te ha hecho crecer, te ha hecho ver puntos de mejora, te ha hecho ver puntos de aprendizaje, te ha hecho ver que tú puedes ser mejor de lo que ya estabas siendo. Te ha hecho ver que puedes llegar a ser, como decía Luis Galindo en alguna conferencia, la mejor versión de ti mismo. Vale, hasta ahí perfecto. Hasta que el ego es desmedido, por lo que hablamos de que esa figura puede ser equilibrada, que sería lo ideal, puede ser despreciativa hacia ti, o sea, que tú pienses que los demás te valoran muy por debajo de lo que eres como persona, o puede ser muy superior. Cuando es muy superior y de una manera mantenida en el tiempo y tú no le das solución a eso, porque no quieres renunciar a ese bellísimo ser que han construido sobre ti, es realmente agotador. Bellísimo, entre comillas. Entre comillas, sí, o más poderoso, o más
persona de éxito a nivel Viene social. la imagen de Narciso, ¿no? Mirándose en el espejo. Sí, efectivamente. Del estanque, ¿no? Con Sí. esa... Pero fíjate que Narciso necesitó de ese espejo. Y ese espejo en nuestro caso es o resultados inesperados que tú hayas tenido, que son tropezones, serendipitis, pero bueno, tú de pronto has dicho, si soy un genio, fíjate lo que he hecho yo solo, o que el resto de las personas que te acompañan en tu labor personal y profesional como dicen, te suben el ego, ¿no? ¿Por qué? Porque te definen de una manera muchas veces caprichosa, muchas veces generosa, muchas veces inconsciente, pero te pueden hacer muchísimo daño si tú no eres capaz de bajar ese listón, ¿no? Claro, yo tengo ahí una frase que digo mucho a mis alumnos, que es cuando terminas una clase que está todo el mundo con el subidón, ¡ay, qué maravilla de profesora, que eres no sé qué, eres no sé cuántos! Yo digo, sí, soy esto y también soy lo otro. Y esa es mi forma de autorregularme. Totalmente. Oye, para muchas personas, tomar conciencia del ego es un proceso gradual, ¿no? Hay personas que ni siquiera toman conciencia y se quedan ahí en el ego. En tu caso, del ego ¿cuál fue? Desmedido, que hablamos siempre. Sí. Claro, del ego que ya empieza a ser limitante, ¿no? Cuando el ego toma el control de tu vida. Sí, porque es agotador para Exacto. Entonces, ¿cuándo fue para ti el punto de inflexión? ¿Cuándo te diste cuenta quizá de ese impacto? Yo me doy cuenta cuando... Es muy duro de decirlo porque es, digamos, como un gran reto en el que tú te embarcas voluntariamente a sabiendas que es muy superior a tus capacidades, pero te embarcas porque crees haber conseguido, al menos eso ven los demás en ti, o algún resultado te ha demostrado que podrías llegar a hacerlo, pero te metes en un reto en el que a diario fracasas. Porque claro, tú no eres ese ser superior en que tú te estás viendo. Cuando fracasas, te enojas. Te enojas contigo mismo, te enojas con los demás, te enojas con las personas que ya no siguen alimentando ese ego, porque te lo están destrozando. Y sobre todo, no aguantas ninguna crítica. Porque cualquier crítica que te hagan, no es porque esa expresión de se lo tiene muy creído, es muy chulo, no. Cualquier crítica que te hacen, te están diciendo impostor. Te están diciendo educadamente impostor. Y claro, tú no aceptas ninguna crítica, por medida que sea, por coherente que sea, porque tú estás diciendo, me acaban de pillar. Me acaban de pillar en el papelón que estoy montando. Estás montando esa máscara maravillosa. Entonces, por lo que de decías oro. tú, cuando te das cuenta es cuando empiezas a perder relaciones personales. O sea, tu punto de inflexión fue empezar a perder relaciones. Sí, empezar a estar incapacitado para trabajar a un nivel profesional alto, empezar a estar con depres, empezar a estar con agotamiento, con un estrés, con ira. Claro, estás metido en un disfraz que no es el tuyo, ni es el que has deseado, ni eres tú. Porque tu proyecto de vida es mucho más, que lo tienes dentro de ese disfraz, y ese disfraz alguien te lo puso y tú, cuidado, no te lo has querido quitar, ¿eh? Porque a ti te ha gustado también. Claro, porque no es un caramelo, es un Totalmente. caramelo. Y entonces ese caramelo, si tú lo alimentas y encima te lo empiezan a alimentar, pues es difícil despojarte. Esto es algo que gracias, Enrique, por mostrarlo y por contarlo a través de este podcast, porque es el día a día de muchos ejecutivos, de muchos directivos, de directivas, de personas que están ahí aparentemente en un puesto que les hace felices o que son muy responsables o muy competentes, pero luego hay mucha tristeza interna, hay mucho vacío. Mira, yo recuerdo una multinacional que trabajé hace 20 y tantos años, que yo iba a menudo a Madrid, a la central, estaba en Méndez Álvaro, y teníamos 4 plantas de aquel edificio de Ericsson. Y pues tú a las 5 o 5 y media de la tarde, te hablo de hace 20 años, hoy día pues ya la conciliación laboral se ha establecido de una manera, se ha popularizado, pero en su día no, se trabajaba de sol a sol. Y yo recuerdo que sobre las 5 y media, 6 de la tarde, nos quedaban directivos y ejecutivos de ambulantes por los pasillos. Y siempre decían, ay, Enrique, ya que has venido de Alicante, ¿quieres cenar? Y yo siempre decía, no, querrás estar en familia. No, estaban todos separados. Estaban todos divorciados y divorciadas. Era gente que el trabajo les había absorbido, ellos seguían peleando por ese disfraz, por ese ser superior que en alguna ocasión alguien les adjudicó y ellos admitieron, porque les gustó, porque les motivó y les hizo ser mejores, pero hasta un cierto punto. Y en ese sentido te digo que si en una jerarquía, en una empresa, si el directivo de primer nivel se despojara del ego
su jefe se despojara del suyo y el jefe de su jefe se despojara del suyo y el directivo de todos también, sería una empresa mucho más feliz. Yo pienso, yo tengo una O sea, anécdota. igual de capaz y mucho más feliz. Yo tengo una anécdota que es cuando hago muchas veces coaching a los equipos directivos, que digo, a veces no cabemos, ¿no? Porque cuando vienen con sus egos, o sea, no caben en las salas. Es el mayor trabajo y el más delicado. Porque cuando llevas toda una vida... Además toca lo personal. Claro. Y luego, aparte, el ego es un enemigo de muchas veces del trabajo en común. Siempre. Claro, porque si tú quieres tener razón siempre y la idea es tuya, es una mierda de idea, pero la vas a defender a muerte porque es tuya. En su día tuviste una idea que medio salió bien. Hablábamos fuera de micro, ¿no? Sí. Hablábamos del poder del feedback. Estábamos hablando de un libro maravilloso que Enrique me recomendaba, Franqueza Radical. Franqueza Radical, muy recomendable. Y creo que vivimos una cultura, yo trabajo mucho con las empresas, el acompañar a las empresas a introducir la cultura de feedback. Y uno de los problemas de la cultura de feedback es precisamente el ego. Totalmente. Es que a nadie le gusta. Y además esa manía de llevarse el juicio, no hay que dársela en comportamiento, sino llevarse la identidad, la personalidad. Pero para eso es necesario que la persona sepa ejercer el feedback. No solo recibirlo. Cuando tienes el ego desbocado, o por arriba o por abajo, puede doler. Pero también hay muchas personas que, para eso hay profesionales como tú, que educan, que entrenan a los directivos para saber dar un correcto feedback. Un feedback que no sea hiriente, que no enfoque en lo personal, que sea meditado, que sea razonado, argumentado, que sea equilibrado. Cuando tú das un feedback de ese tipo, y tú, como dice la autora Scott, sobre Franqueza Radical, y tú realmente estás interesado en la persona de manera sincera, tú ese feedback que estás dando le tiene que llegar a la persona, no a corto, pero a medio y largo plazo en positivo. Claro, cuando tú tienes el ego desbocado totalmente, no recibes de buena manera ninguna crítica, ningún feedback, porque tú estás siempre con la frase, pero ¿con quién se cree que está hablando este tío? Claro, tú en tu fuero interior, tú sabes perfectamente que tú no eres ese tigre, tú eres el gatito. O sea, tú no eres ese tigre que te han hecho creer que eres, ¿no? 4 ratoncillos. Pero tú eres el gatito todavía, pero vas por ahí pegando berridos, pegando saltos sobre las matas, pensando que eres un gran tigre, ¿no? Y cuando te dicen que no, que a tu sitio, Minú, pues claro, te vas hecho polvo. Sí, yo he visto a veces, porque he trabajado a veces los coachings a 3 personas, con conflictos que hay entre 2, jefe. Muy bien. Y yo he visto a veces, en la línea de lo que dices, ¿no? Dar feedbacks con una maestría, un amor, delicadeza, determinación, la firmeza flexible, que es una actitud que a mí me encanta, y la otra persona tomárselo mal. Totalmente, o sea, porque están totalmente cerrados. Claro. Y porque duele mucho, lo que te digo, es bajo mi experiencia, te digo, no soy un profesional ni de la psicología ni del liderazgo, sí que he dirigido muchos equipos, pero es cierto que es porque tú crees que te están delatando. Cuando alguien te saca el más mínimo juicio, como tú llevas años peleando por alcanzar ese ego, que es ese ser superior en el que crees que los demás ven en ti, cuando tú estás trabajando por ello, en cuanto alguien te saca un defecto, es como el chiste de qué vaca ni qué vaca, ¿no? Pues tú en cuanto te sacan el pequeño defecto dices, no lo voy a permitir, ¿no? Y estamos hablando mucho, y quiero matizar esto porque es importante, de asociando mucho el ego con el ego desmedido. ¿Vale? Sí, pero también hay un ego, la infravaloración también es ego. O sea, es durísima, las historias que nos contamos a veces están sobreinfladas. Tengo una amiga que es muy graciosa que dice, es que no sé quién tiene problema de autoestima. Y ella siempre me dice, ¿quién no tiene problema de autoestima? Si al final estamos o por encima, o estamos en el super yo, o estamos en precisamente el ego lo que produce, porque mira, yo creo que hay una relación de causa-efecto que la gente interpreta mal en este caso. O sea, la gente piensa que cuando alguien tiene baja autoestima, tiene un gran ego. Yo creo que no es así. O sea, precisamente cuando alguien tiene un gran ego, evidentemente, y vuelvo a lo que he expuesto antes, tiene una baja autoestima. O sea, cuando a alguien le han otorgado el papel de tigre en la selva y él sabe que es un gato, eso es tener baja autoestima. O sea, se estima muy por debajo de lo que los demás lo estiman.
¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que toda persona con un ego desmedido tiene autoestima, pero no han llegado ahí tiene baja autoestima, pero no han llegado ahí por tener baja autoestima, han llegado ahí por factores externos y por una debilidad en cuanto a no tener certeza de quién es uno. Y depende de lo que te compares. Porque claro, o sea, yo puedo pensar, soy una maestra, soy una monstrua comunicando, mi comunicación es no sé qué, pero igual me comparo con una persona en Estados Unidos que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, claro, depende también mucho. Hay una frase que quería reflexionar contigo, que va en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? Que dice, detrás del ego hay una gran inseguridad. Yo no creo en esas definiciones de ego en absoluto. Lo he leído mucho, que detrás del ego hay un acomplejado, detrás del ego hay baja autoestima, detrás del ego hay una gran inseguridad. No, para nada. En mi opinión, no. Detrás del ego hay una persona agotada, que sabe, no es que esté insegura, es que está segura que no es ese ser que los demás le han otorgado. O sea, no es que esté insegura, que está totalmente segura de que no lo es. Y claro que está insegura en todas las cosas que los demás le adjudican. Aquí hay un juego como competencia, claro, aquí hay un juego de palabras. Porque, o sea, él está inseguro porque sabe que no es capaz de todo eso que los demás dan por hecho que él sabe hacer. Claro. Pero no es porque las personas inseguras y con baja autoestima lleguen a tener un gran ego. Creo que el camino es el contrario. Sí, lo que pasa es que les produce inseguridad el gap, la diferencia que hay entre lo que ellos se ven y lo que están proyectando. Sí, porque además, cuando yo te digo que es agotador, quiere decir que es incremental con el tiempo. Quiere decir que todos los esfuerzos que tú has hecho por ser un gran analista, de todos los esfuerzos que tú has hecho por ser tal, pues llega un momento que se te caen, ¿no? Mira, yo tengo una anécdota, si me permites, que es de las más tristes y ahora ya a mi edad pues lo veo con nostalgia y me río, ¿no? Bueno, amargamente, pero me río. Es una anécdota, mira, yo estudié económicas aquí en Alicante, pero hice un posgrado de marketing en ICADE, aprovechando que tenía que hacer las milicias universitarias, el IMEC y tal. Bueno. Y yo en aquellos tiempos, yo me considero una persona que sabía bastante marketing, pero bueno, me lo considero yo sin que nadie me lo tenga que decir. Eso era súper ego, pero era fuera de broma. No, es que realmente el constructo era tuyo. Era totalmente mío. No, pero porque en Alicante había muy poca gente en el año 90 con esa formación. Bueno, yo la tenía. Y durante años quise trabajar en algún departamento de marketing. Mi falta de idiomas hizo que jamás entrara en un departamento de ese tipo, de marketing, y durante años fui creciendo en departamentos de operaciones o comercial, ¿no? Hasta que por una fusión en la multinacional donde estaba, como había una duplicidad en el puesto de dirección comercial en el que yo estaba, pues a mí me pasan a ser jefe nacional de trade marketing. Y yo por fin había llegado. Por un atajo había llegado a lo que siempre hubiera soñado ser. Uh-huh. Pues, bueno, yo no me lo creo ni yo, en vez de disfrutar y decir, mira, he llegado de carambola, pero he llegado a un puesto en una dirección nacional de trade marketing. Oye, ojalá, macho, con el conocimiento que tengo del mundo comercial me viene de perlas. Y no, yo estaba enfadado porque me habían quitado el jefe de venta, porque ten en cuenta que el dirigir gente es muy diferente al ser un técnico, ¿no? Totalmente. Y el jefe de la dirección de ventas tenía un gran poderío sobre otras personas y el jefe de marketing era un técnico. Pero además de eso es que me ofrecen, aquí lo puedo decir, bueno, era una cerveza que se llamaba Amstel 1870 y me dicen, Enrique, vas a lanzarla tú en España a nivel de mercado, entonces determina el precio de este producto. Bueno, yo había estudiado marketing. Yo me había aburrido ya de leer a Kotler y a sus amigos y yo pensaba que, bueno, tenía un ego muy subidito porque encima me habían hecho jefe nacional de trade marketing. Iba con un maletín al aeropuerto, arriba, abajo y tal, y pues me creía muy superior a lo que realmente he sido siempre, ¿no? Y me aterrizó el hecho de que yo era incapaz de decir, pero ¿de qué precio estamos hablando? O sea, solo me ponían, ponle precio a este producto. Y pues la falta de conocimientos, la falta de experiencia, la falta de soltura o la falta de sinceridad de decir cómo se pone un precio a un producto. Uh-huh. O sea, un producto que no existe previamente, porque cuando tienes otros productos que existen previamente, no tiene referencia. Pero no tiene referencia, los costes en el mundo de la bebida son minúsculos, con lo cual pues pone el precio de mercado que quieras. Y ahí pues se me cayeron todos los disfraces. Dije, si es que yo no valía ni para esto. O sea, me faltaba mucho para llegar.
Y eso es amargo. Aprendizajes. ¿Qué aprendizajes puedes extraer de tu...? Pues mira, aprendizajes que le puedan servir a otras personas que hayan pasado o estén pasando por mi situación es no bases tu valoración personal en la valoración del resto. Eso es un básico, o sea, no esperes que el resto te diga cómo eres, no busques los espejos en los demás. Es verdad que es muy difícil buscar un espejo en ti mismo, eso lo hacía Gandhi y 4 más. Pero es cierto que hay gente que te puede acompañar, son los amigos de la infancia. Yo apuesto por esta gente siempre. Ese grupo o de primos o de familiares o personas con los que te has criado, eso no te van a fallar que nunca. Son valientes para darte el feedback. Totalmente, porque y son sinceros. Hace falta valentía y es la única forma de Has aprendido crecer. a ir en bici con ellos, has llorado con ellos, te has peleado con ellos. Y esta gente no te va a engañar, primero porque se mueren de risa cuando ven el ego en el que te encuentras, ¿no? Y esta gente sí que te puede bajar de la nube esa y decir, oye, vuelve a ser quien eres, que como eras te queríamos. O sea, y valías mucho, ¿no? Yo creo que... Qué bonito lo que acabas de decir, como eras te queríamos, ¿no? No hace falta... Sí. Yo di una frase que me encanta, ¿no? Que el ego muchas veces nos lleva al hacer y al tener y se olvida del ser. Totalmente. ¿No? Y cuando los amigos que te han conocido en tu ser, ¿no? Más esencial, cuando todavía no eras directivo de... No, eras Enrique. Directora, o sea, eras Enrique. Te conectan con ese ser. Cuando tú te logras, en mi caso por agotamiento y durante años de algo de terapia y tal, cuando tú logras quitarte ese disfraz pesadísimo. Hay una curiosidad, ¿te lo has quitado ya del todo? Te diría que sí, no lo sé, me iré quitando capas con la cebolla, me iré quitando capas, pero es cierto que yo me he encontrado con el pequeño Enrique que fui en muchas ocasiones en mis últimos tiempos, ¿no? Me he encontrado muy limitado, me he encontrado, bueno, muy limitado, no Superman, me he encontrado muy vulgar, afortunadamente, muy normalito. Y con eso me siguen queriendo quien yo quiero que me quiera, ¿no? Especialmente yo. Y es muy agradable reencontrarse después de muchos años. Muy agradable. Qué bonito. Qué bonita reflexión, el pequeño... Bueno, es que al final yo trabajo mucho cuando desmontamos el ego, la conexión con el niño interior, ¿no? Sí. Y es ese Enrique o esa Nuria que ya... Además es divertidísimo y muy válido, pero no tiene nada que ver con esa etiqueta que te pusieron los demás. Cuidado, que digo, y que tú aceptaste. Y que tú te comiste y te tragaste. Que aceptaste, porque hay gente que no la acepta y no la acepta desde el principio, porque hay gente capacitada. ¿Sabes lo que es más triste? Es que a veces las etiquetas, la mente las necesita para aprender, ya lo sabes, se colocan en 6 segundos, 7 segundos, te han colocado una etiqueta. Totalmente. Y a veces no te la quitas en toda una vida. Fíjate, pero porque en ese sentido el ser humano es muy rápido. Yo me acuerdo, a mí me contaron hace muchísimos años la regla de los 420, que ¿la conoces? No, me suena, pero... Bueno, dicen que el 80% de lo que es una persona, cualquier otra lo puede ver por sus 20 centímetros de rostro, 20 primeras palabras, 20 primeros gestos y 20 primeros segundos que está con él, porque tenemos algo en el estómago, que es la intuición, que nos dice esa primera impresión, que nunca hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión. Esa primera impresión el ser humano la capta de inmediato. Bueno, yo te caí mal el primer día, me dijiste. Sí, no, me sigues cayendo mal. Ahora que me he quitado el ego, puedo decirlo. O sea, que la regla del 20-20-20, mira, no sabía. Sí que sé que, porque cuando trabajo comunicación de oratoria, que los 8 primeros segundos son fundamentales. En los 8 primeros segundos la gente decide si le gusta, si no le gusta, si te escucha, si no te escucha, se aprovecha para ir al baño, se aprovecha para mirar el móvil. Esa es nuestra gran y mandar ventaja un mensaje. Como mamíferos, como seres, como animales, que es esa velocidad que no tenemos que racionalizar, precisamente, que con esa intuición, que con todos esos... todas esas neuronas que tenemos por el estómago, detectamos ¡pum!, en 8 segundos si la cosa va a ir bien o va a ir mal. O sea, si eres de fiar o si no eres de fiar. Y después, para no entrar en disonancias cognitivas, te estás peleando contra esos 8 primeros segundos. Son muy válidos. Y por eso, si tú estás en un papel en el que te sientes realmente ridículo, que te está agotando, que te está haciendo perder relaciones y que empiezas a no ser tú, chico, échale freno, acude a algún
amigo tuyo de la infancia o alguna amiga o algún familiar y aliviate. Yo por darle otro prisma al ego, ¿no? Que lo hemos pasado mucho también en la parte profesional, porque también queríamos hablar de tu trayectoria profesional y todo, decir que el ego a veces nos separa y bueno, en las discusiones con los demás nos Totalmente. hace, o sea, el querer tener la razón, no poder ver la perspectiva del otro, o sea, a veces nos separamos, no nos separamos de las personas, nos separamos del ego de la persona. Del ego, de ese constructo, como tú dices, que hemos creado en torno a nosotros y que, como tú estabas diciendo en el ejemplo de los cursos de directivos o las sesiones con directivos, que no cabemos ya. Porque los egos son tan grandes que no caben dos en una misma habitación. La sala no es suficiente, Nuria, es una sala de 100 metros ya, pero es que los egos no caben ya. Ya no caben, se hace insoportable la atmósfera. Uh-huh. Bueno, pues estamos ya acabando, que tú me decías... Sí, pensaba que 40 minutos era muchísimo. Ya digo, ya verás cuando lo diga. A lo mejor diga. para otras personas, para mí no. El que escucha no es lo mismo que el que habla, ¿eh? Es verdad. Nunca es la misma sensación. Bueno, pues yo siempre cierro con alguna herramienta, con alguna reflexión. Vale. Antes de cerrar yo, ¿querías compartir algo que se haya quedado en el tintero? Algo que yo qué sé, me he preparado esto y Nuria no me lo ha preguntado. No, yo he preparado muchas Todas cosas. Las semanas. No, la verdad es que ha sido muy fluida. Te agradezco la invitación. Es un tema del que me aterraba, y además te lo dije, me aterraba hablar por si me removía. Y la verdad es que por la amistad que tenemos tú y yo y lo cómodo que me has hecho estar, te lo agradezco porque me ha vuelto a servir de medioterapia para seguir fomentando el pequeño Enrique con el que tendría que haber estado toda mi vida, ¿no? Wow, qué bonito. Sí. Bueno, pues yo quiero compartir, así de cierre de episodio, primero, es que se me ha hecho cortísimo, yo no sé qué, voy a plantearme ya lo de los 37, 42 minutos, que es algo que tengo ahí en la cabeza, pero le tengo que dar una vuelta. Igual llego a los podcasts de 1 hora, esos que odias, sí. Enrique. Sí. Pero bueno, a mí me gusta mucho cuando me dice la gente, bueno, Nuria, vale, fenomenal, el ego cuando te domina te puede llevar a caminos que no quieres, te puede llevar a infelicidad, te puede llevar a estar apegado a estatus, a casas, a cosas externas, ¿no? A títulos, sí. A lo que sea. Entonces, ¿cómo lo trabajo? ¿Qué hago? O sea, ¿qué herramientas puedo tener para empezar a darme cuenta, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta hablar de una palabra que se llama la humildad genuina, ¿no? Que es justamente con lo que tenemos que conectar. ¿Por qué le llamo humildad genuina? Porque la falsa humildad también es ego. Sí, totalmente. Entonces la quería un poco diferenciar de la humildad genuina. Entonces, yo os voy a decir cosas que os pueden ayudar a trabajaros el ego día a día, ¿no? La primera puede ser la observación consciente del ego. Empieza a ser consciente de cómo manifiestas. ¿Cómo lo vemos? Presta atención a tus pensamientos. Si te estás poniendo historias en superioridad o inferioridad, también la inferioridad es ego, o la necesidad de reconocimiento, o cómo te tomas las cosas que te dicen, cuando te tomas muy a la defensiva. Totalmente. Cuando hay esa defensividad, sí. Es que no hay un ego bien colocado. Más cosas. Pues a mí me gusta mucho hablar de cuestiona las narrativas del ego, porque el ego le encanta contar historias. Historias que se ha construido y que ni siquiera es él, ¿no? Entonces, ¿qué historias te cuentas sobre ti mismo? ¿Están basadas en...? Están muchas de ellas muy noveladas, muy retocadas, hasta el punto que llevan tal nivel de retoque que es todo mentira. O sea, me refiero cuando es cierto que uno se apoya, uno se tiene que apoyar para vivir dentro de ese disfraz en algunos argumentos, ¿no? Y esos argumentos tienen que estar contrastados, pero muchos de ellos son pequeños, como digo, resultados inesperados que has tenido o pequeñas apreciaciones coyunturales en un momento dado que te han hecho sobre ti, que tú las has ido novelando, adornando, afirmando de una manera categórica hasta el punto de coronarte con ese super yo, ¿no? Y eso es muy peligroso. Pero yo te diría que una de las mejores maneras es preguntar a aquellos que te quieren. Claro, que te digan las cosas, sí. Las cosas y que sí, hay cosas que a veces duelen. Pero no viniendo de esas personas. Sí. Esa es la ventaja. ¿Qué más? Pues podemos practicar la empatía y la compasión, pero primero la empatía con nosotros mismos y aceptar nuestra imperfección, que yo creo que es la que nos causa tanto reconocer los errores. Hay una frase que me encanta que dice, la humildad florece en la aceptación de nuestras limitaciones, ¿no? Totalmente. Y la felicidad. La humildad y la humanidad. Y la humanidad también, y la cuando felicidad. Te conectas de humano a humano. La serenidad humano, que te da eso.
Más cosas, trucos que nos pueden ayudar a trabajar el desidentificarte de tus logros y de tus títulos. O sea, yo hay un momento que cuando me dicen, ¿quién eres? Preséntate. Es que ya no me quiero presentar. O sea, tienen mis currículums, lo miran en la página web, ¿no? Sí. Pero ¿quién es? Nuria. Y yo digo, pues Nuria es una curiosa inquieta que lo que más le gusta es aprender y compartir, ¿no? Sí, pero es cierto que tienes que ir con una serie de explotación de datos detrás tuya, una serie de ítems conseguidos para que alguien te pueda medio clasificar. Sí, pero no somos nuestros ítems, somos algo más, que es un poco... algo, porque además, acuérdate, cuando nos van a contratar, no nos van a contratar para el pasado, nos van a contratar para el futuro. Con lo cual, todo lo que tú has hecho en el pasado, quitando todos los contingentes que has utilizado para conseguirlo, no te valoran o no te dan el valor para poder conseguirlo en el futuro. En el futuro vas a poder conseguirlo por actitud, por experiencia, por empatía, más que por conexión. Por conexiones, más que por aptitudes y logros pasados. ¿No? Y no podía cerrar este capítulo sin hablar algo tan importante y que se dice tantas veces como es la escucha activa. Pero la escucha activa es prestar atención a los demás sin necesidad de interrumpir o de imponer tu propia opinión, ¿no? ¿Cuántas veces se nos va el ego en, no, pues yo te voy a decir, no, pues yo no opino, no, y no dejamos? Y eso impide que haya conexiones genuinas, ¿no? Conexiones de florecimiento mutuo entre los dos. Pues llegamos ya al final, así que esperamos que esta conversación con Enrique os haya brindado una mayor comprensión sobre esa naturaleza del ego, sobre esa palabra, y que os haya inspirado a reflexionar sobre vuestra propia relación con él. Recordar que tomar conciencia es el primer paso para construir una vida más auténtica y plena. Así que os animo a todos los oyentes a que colguéis cosas, colguéis comentarios, os suscribáis al podcast, por supuesto, y que me contéis todo lo que me queréis contar, que no lo hagáis por privado, que no seáis tímidos, que a veces una pregunta, que me dicen mucho por privado, ayuda mucho cuando la contesto a muchas personas. Así que animaros a compartir, a reflexionar, y yo os espero en mi próximo podcast de Evolucionando Juntos. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por estar aquí. Ha sido una oportunidad única y te lo agradezco. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.